Margarita, la segunda vez que presentamos libros. Ya lo presentó en Mairena del Arcó, se ha presentado en Carmona y hoy pues llegamos a la capital como los antiguos conquistándola. ¿No? A mí me gusta hablar así porque la fantasía es lo que nosotros manejamos. Bueno, pues nada, no sé si conocéis a Margarita, yo creo que sí, que todos conocemos un poco la autora y podemos ir saltando un poco, podemos ir hablando. Voy a hacer primero, como hicimos, voy a hacer primer pequeños textos para ver el inicio de Margarita. Muy gracioso. Sobre ella se movía la recién nacida. Solo podía ver su pelito escaso, oscuro y ondulado. Promesa de los mismos rizos de su madre. La tomó en sus brazos, de tal forma que pudiese ver su rostro. Era una flor recién abierta, con ojos grandes que permanecían cerrados, nariz y boca tan pequeños que parecían un leve toque de la naturaleza. Una pequeña luna comenzó a dibujarse en la frente del bebé, una luna con crecientes bordes de plata, para después fundirse en su blanca piel, y entonces, muy despacio, la pequeña abrió los ojos y dejó a su madre sin aliento, al ver el mismísimo bosque en ellos. Le habló con suavidad, besándola sin cesar, diciéndole una y otra vez que la amaba y que la seguiría amando mientras le quedase un hilito de vida. ¿Cuál era su nombre?, preguntó el hijo dormido. Margarita, contestó ella, y después abandonó la seguridad del lugar para cumplir una promesa y entregarla al corazón del bosque, allá donde las brujas debían de estar. Esto sucedía en Cañada del Rosal, un 21 de septiembre de 1969, justo a las 8:30 de la tarde. A defender un poco el género de fantasía, que es lo que nos movemos Margarita y yo, aunque a mí también me dé el avenate histórico, pero siempre envuelto en lo que es la magia y lo que es, bueno, y siguiendo un poco la línea de los escritores, o las escritoras, mejor dicho, chilena como Isabel Allende en sus principios, y nuestra querida Laura Esquivel, ¿no? Sí, Laura Esquivel, la cual pues nos lleva a una pequeña amistad, nos une una pequeña amistad. Es la autora de Como agua para chocolate, para mí una novela que marcó mi vida literaria, mi vida literaria, con esa manera de escribir. Hoy me toca de nuevo presentar a Margarita, esta obra que ya sabéis, es marcada en el género de fantasía, un género que ha sido mal visto siempre entre los grandes analistas de la literatura española, entre esos creídos sabelotodo y esos aburridos catedráticos que no ven más allá de la suela de sus zapatos. Yo soy muy burro y eso me trae, pero quiero decir que mi profesión es la de cocinero y no me ando con chiquitas. Y cuando voy a algún congreso, que voy, y los grandes catedráticos, académicos, dice, ¿usted en qué facultad? Cocinero. Y la guiñan los ojos y se desmontan y ya no me hablan más toda la tarde. Eso da ventaja. Ya uno lleva ventaja, porque no sabe dónde ubicar. Y ya tú le dices, cuando deja todo tan exagerado y tanto. Seguimos. Creo que la literatura española tiene un inicio fundamental. Un escritor, vamos a decir, de segunda mano, me va a pegar alguien por aquí, como es Cervantes. Aquí se inicia el inicio de lo que es la fantasía en la literatura española, aunque antes, por más que le pesan algunos, estuvieron aquí unas señoras que eran de Al-Ándalo, que ya nos dieron una auténtica lección con Las Mil y una Noches, que es un compendio de literatura en el cual se hace alusión a algunos lugares de Andalucía, incluso a algunas bodas, como la boda de Burak, y de la cual nosotros, a pesar de yo ser muy de la literatura inglesa y Margarita de la literatura más o menos internacional de fantasía. Pues iniciamos, nosotros hemos hablado mucho siempre de los mitos, hemos hablado de los mitos tartésicos, de Gerión, del mito del rey Gerión, de Avidis, de Arco Antonio, desde el principio de la historia. Entonces digamos que nuestra conversación entre cerveza y cerveza siempre transcurre con la fantasía de por medio. Podemos hacer un recorrido. Mario Rosso de Luna, con sus novelas de Sevilla y Yucatán, El reino encantado de Maya, La luz de las Hespérides,
el llamado Mago Rojo de Logrosán, que fue un antes y un después, que estuvo toda en 1900, sobre todo 1800, 1900, su obra, y que trabajó incansablemente para montar una gran biblioteca en el Centro Teosófico de Madrid, lamentablemente bombardeada durante el asedio de Madrid en 1936. Se salvaron muchos textos. Algún día podemos dar una charla sobre, tú y yo, sobre hadas, que también sabemos un poquito. Sobre hadas, sí, nosotros sobre hadas, sobre hadas, y entonces se salvaron muchos textos. Ese es el inicio, pero después también tenemos que hablar de Álvaro de Cunqueiro, en España, con su obra inmortal, Merlín en familia. Hablamos de doña Emilia Pardo Bazán, hablamos de Becker, su leyenda, nacido en Sevilla. Lo intentan, los grandes lo intentan. Emilia Pardo Bazán con El vampiro, La resulta, El tapiz, El rayo de luna, Nomo Becker. Unamuno también lo vuelve a intentar con el Contertulio Mecanópolis. Benito Pérez Galdós lo intenta con ¿Dónde está mi cabeza? Y Lorca, que Dios charla sobre las hadas, que ahora estamos trabajando a ver si conseguimos. Tenemos ya los apuntes de esas charlas. Santa Lucía y San Lázaro, y Antonio Machado, por supuesto, con la historia de Bar González, y quien no ha ido a ver La Laguna Negra de Soria. Ese es nuestro principio, vamos a decir, de fantasía. Ahí es donde nosotros, porque nosotros intentamos partir de la tradición de aquí. Aparte de que yo sea muy de Tolkien, todo el mundo me conoce, sabe que sueño todos los días por conquistar Minas Tirith. Cuando tengo problemas, pues yo tiro con Minas Tirith, con mi papa y con el rey. ¿No? Entonces, hasta llegar a Carlos Ruiz Zafón, que yo creo que hace un antes y un después en la literatura fantástica de España, su ciclo de la niebla, Laura Gallego, Victoria Álvarez, Elía Barceló, Antonio Cotrina, Susana Vallejo, y hasta llegamos a este presente, hasta nuestro querido Pedro Caldas, que acaba de ganar el Barco de Vapor con una auténtica obra de arte que es La leyenda del samurái y la mariposa azul. Ha sido aquí a ver si algún día podemos presentarlo tuyo. A ver si, pero ahora está en Madrid presentándola por todos lados. Y ahora llega paralelamente La bruja de Lagaz, como último, ¿no? como último. Es la obra de Margarita. Yo la he vivido desde el principio. La conocí nada más sacar ella Estatuas de Sal. De Estatuas de Sal pasó a Brumas del pasado en un santiamén. Son dos libros muy románticos donde yo le di un poco de bulla, le eché un poco de bulla porque tarda 220 páginas en darse un beso. Coño, Margarita. Y yo, fuego lento. Recuerdo que te dije eso, digo, que la vaina 221 no se mete en mano. La leña. Entonces, recuerdo toda aquella historia. Fueron con el Libri y Margarita da un salto con Mega Ediciones. Ya una tradicional en un exquisito volumen de relatos como espuma de mar. Es un relato muy bonito, encantador y lo recomiendo que lo leáis. Además, ella misma hace los diseños. Ese no recuerdo si te lo llegué a presentar como espuma de mar. Ahí hay un parón, debido ya a sus circunstancias personales, con el padre, la enfermedad del padre, y hay un parón, no, con el COVID. Todos los escritores tenemos un parón en el COVID que después cogemos un curso porque en ese tiempo nos dedicamos a escribir. Margarita no fue menos. Y ahí se inicia, primero me hablaba de subir a la selva de Irati, ella soñaba con Navarra, no sabía dónde enfocar la novela, si en un contexto histórico, ya estamos hablando de la bruja, ¿eh? Tú me corriges, ¿verdad? Si en un contexto histórico o en un contexto fantasía, hablamos entre cerveza y mucha cerveza, pues ya. Eso cuando nos dejaron salir, hubo mucho dolor, en este libro hay mucho dolor. Aquí ustedes saben que la literatura sana, emocionalmente sana, la literatura para los que escribimos como una salida a nuestro padecer, y suelen ser, los escritores solemos ser personas que tenemos alguna que otra herida desde la infancia, por regla general, no todo así. Pero si fijáis un poco la historia de los grandes escritores, indagad un poco en su biografía y veréis que hay un componente. Bueno, ante todo eso, bruja es sinónimo de mujer de sabiduría. Está asociada a la palabra personas que tenían conocimiento y habilidad fuera de lo común, pero de eso podíamos dar nosotros muchas charlas, porque hemos estudiado bastante la tradición wicca, la tradición anglicana, la tradición que se da en Glastonbury ahora mismo, en estos momentos, de la diosa, la gran madre,
Y por ahí este libro también tiene mucha influencia. Los que sabéis, los que tenéis algo sabéis por el movimiento tan grande que hay ahora mismo a la brujería y a la diosa madre, sobre todo en Inglaterra, en el oeste, en el suroeste, se daréis cuenta que esta obra, a base de leer muchos textos, pues también tiene su pequeña influencia a la española y del siglo tal. La vida de Margarita no se lo puso fácil, es verdad, luchó mucho para sacar este libro, este ha sido un trabajo tremendo, y un cuento, yo lo califico un cuento gótico, es una historia gótica, heredera de Poe, d'Arnaud du Maurier, Shirley Jackson, Anne Rice, Neil Gaiman o el Toni Morrison, o cualquiera, ¿no? No se parece para nada a los grandes compendios de fantasía de J.K. Rowling o de Tolkien, como hemos mencionado, pero Margarita va consiguiendo, a base de escribir diariamente, porque escribe todos los días, crear su propio estilo. Y ahora, después de este libro, se habrá reescrito ¿cuántas veces? 7 u 8. 7 u 8, porque yo te lo he corregido 2 o 3 veces. Sí. Entonces, este libro es fruto de mucho trabajo, mucho proceso interior. Es como una salida. Y ahora yo ya me voy a silenciar y voy a concluir ahora mi primera intervención, y dejemos que el libro haga su propio camino, igual que las golondrinas se llevaron aquellas rimas de Becker con el tiempo, tras mucho tiempo fueron publicadas y vieron la luz. Así que dejemos que sea Margarita, y yo te haría una pregunta para tu inicio. Os voy a hablar un poquito, pero muy poquito, porque todo lo que Ricardo ha dicho ya ha sentado las bases perfectamente. Pero yo os voy a hacer que retrocedáis un poquito más en el tiempo. Antes de todas las personas que él ha nombrado y de todo, yo quiero que penséis en Hans Christian Andersen, en los hermanos Grimm. De ahí nace la semilla de la bruja de Dagas. Es verdad que la bruja de Dagas iba a ser una novela histórica. Empecé a estudiar sobre todo lo que era la magia, la brujería, el norte, Zugarramurdi. Por supuestísimo que antes de, bueno, iba a decir antes de morirme, puede que después, no lo sé. En algún momento visitaré la selva de Irati, ¿vale? Y por cierto, yo no he visto la Laguna Negra todavía, ¿Te queda? pero también la veré. Entonces, toda esa magia, todo lo que es el bosque, la naturaleza, las hadas sí, por supuesto, pero las brujas, a mí eso de las brujas me provocaba como más, pues como un poquito más vidilla, me daba a mí más alegría para el cuerpo. Así que dije, me voy para la brujería. Pero claro, es lo que le ha dicho Ricardo antes, una bruja es una mujer sabia. Entonces, hola, puedes pasar si quieres, tienes sitio. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que si tenías marcas en la piel, si conseguías sanar a alguien a base de remedios naturales, pues, y además eras una mujer, pues el demonio te había tentado y bueno, pues eras acusada de brujería y sometida a un proceso inquisitorial, la Mardacañao, donde te dejaban con lista. Entonces, todo ese mundo, cuando empiezo a investigarlo en serio, con idea de escribir una novela histórica, me aterró. Yo me sentía mal escribiendo. Y bueno, ya estaba viviendo un proceso personal muy complicado. Estábamos con el COVID, mi padre estaba enfermo, de hecho murió, y no era la mejor salida escribir una novela donde había tanto dolor. Así que dije, bueno, pues haz lo que siempre te ha gustado hacer, dale un giro de tuerca y empieza a darle a los personajes vida propia. Y entonces os voy a enseñar así a voz de pronto, ¿vale? Porque el Búho Ediciones, a lo que quiero un montón, y cualquiera dice lo contrario, ¿eh? Captaron exactamente la esencia de Dagas. Mi habitación, donde yo escribo, el lugar donde yo me meto, tengo por supuesto mis velas aromáticas, he dibujado hojas de árboles en las paredes y es un pequeño bosque. He colgado guirnaldas y mi imaginación vuela cuando entro ahí. Cuando ellos hacen la edición del libro, este detalle, este simple detalle, que para algunos no es más que una hoja decorada con estrellas y con... Para mí es parte de la esencia de Dagas, junto con esto, ¿vale? Las ramas, los cuervos, la luna,
Entonces, aquella historia que daba tanto miedo y que hablaba sobre autos de fe, sobre mentiras, sobre gente que se acusaba porque tenía miedo de que si ellos no acusaban, los acusaran, se convirtió en una historia totalmente diferente. Se convirtió en un cuento gótico, donde hay oscuridad, donde los personajes, por fin me atrevo a escribir un personaje que tiene los cables retorcidos. ¡Ay, qué liberación, de verdad! En serio, ¿eh? Hay que escribir más personajes así con los cables retorcidos, que te queda súper a gusto. Entonces, creo personajes como el de la bruja de Dagaz, que bueno, es una mujer que ha sufrido una maldición y que tiene mucho dolor y mucho rencor en su interior. Y bueno, pues como León, que es un hombre muy especial, con una historia que no pienso contar porque no tiene gracia. Y además tengo aquí gente que está participando en la lectura conjunta y no puedo yo cargarme el spoiler, ¿vale? Pero yo solo os puedo decir que yo con León me tomaría un cafelito, sin importarme, de verdad, o una cervecita, o dos. Digamos que tiene un poder especial de entender el alma de los animales, y no es un hombre lobo. Más de uno me ha dicho, ¿León es un hombre lobo? No, no es un hombre lobo, es otra cosa diferente. Y por supuesto está la anciana, no podía faltar la anciana, porque la adoro. Es esa viejecita que no tiene edad de los cuentos, ¿verdad? Esa mujer que lo mismo es tétrica, que es encantadora, que lo mismo que sirve para un roto y para un descosido, que lo mismo te hace una fórmula mágica que bueno, que te hace la Pascua. En fin, la anciana es polifacética, la mujer. Y por supuesto está Isamar, que tenemos aquí una Isamar, ¿vale? Y eso también me parece muy mágico. Y luego está Isamar. ¿Quién es Isamar? Pues es una niña que colecciona palabras. Dentro de este mundo oscuro y de este mundo de magia y de este mundo un poco así, Isamar nace en unas condiciones muy particulares y por una serie de circunstancias vive aislada en un bosque muy cerca de una aldea donde los niños no la quieren porque ella es diferente. Entonces escucha el bosque, colecciona palabras, escucha a lo mejor canciones en el agua del río, en fin, es una niña distinta. ¿Qué ocurre? Pues que dentro de Isamar y dentro de esas palabras hay mucho poder, porque las palabras tienen mucho poder. Y eso es lo que ella a lo largo del libro va a ir despertando. Va a haber momentos del libro en el que no la vais a reconocer, porque hay brujas buenas, hay brujas malas, y hay brujas malas que pueden ser buenas y brujas buenas que pueden ser malas, porque si no la cosa no tiene gracia. Y os esperan varias sorpresas. Os esperan varias sorpresas a lo largo del libro que espero que de verdad que os sirvan, ¿no? Yo solo os puedo decir que gente que no ha leído fantasía se lo ha leído y me ha dicho que cuando escriba el siguiente, si vuelve a ser de fantasía o de fantasmas como Estatua de Sal, que los avise. Y eso me da mucha alegría. Así que bueno, espero que cuando os adentréis, los que no lo habéis hecho ya, que sé que muchos de los que estáis aquí ya lo habéis hecho o estáis haciéndolo, ¿vale? Pues espero que lo disfrutéis y que os dejéis llevar por esa magia, pero como cuando erais niños. Quiero que cuando os metáis en el libro, dejéis de ser adultos, os quitéis esta máscara que tenemos los adultos, este puedo con todo, ¿vale? Y os volváis a sentir vulnerables, volváis a sentir lo que es que te acosen los niños de la aldea, que descubras que dentro de tu interior hay algo distinto que no comprendes, que te persigan, que te amenacen y que termines comprendiendo que eres una bruja. ¿De qué tipo? Bueno, cuando lo leáis lo sabréis. Lo que te podría decir cuando Isamar es una auténtica metáfora. Una niña que colecciona palabras, no lo ha dicho, pero es que las descripciones son tan hermosas, tan bellas, que yo te diría, si algo hay fuerte en este libro es tu capacidad metafórica. ¿Esas metáforas a ti te salen conforme escribes o las tienes apuntadas en una libreta y después la incorporas? Es lo que yo decía, pero ¿cómo puedes escribir y cómo puedes decir
auténticas barbaridades literarias, ¿no? Porque estamos hablando ya de literatura, no estamos hablando del clásico libro que es diálogo, 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 ¿no? Sino yo creo que tiene muchos párrafos, ¿no? Entonces, yo lo que te digo es, ¿cómo lo haces para esa metáfora? Es que cuando te pones a escribir, te metes de verdad, y tú lo sabes, porque tú escribes y escribes fantasía, aparte de novela histórica también. Cuando tú te metes en la fantasía tienes que dejarte llevar, totalmente. Tienes que decir, bueno, entonces se me vienen imágenes. Yo cuando estoy escribiendo, estoy viendo lo que estoy escribiendo, pero sobre todo lo estoy sintiendo. Porque si no lo sintiera, no podría transmitirle a la persona que lo va a leer lo que yo siento. Entonces, cuando hago algunas de esas definiciones, me lo han comentado varias personas, es que realmente lo siento así. Realmente es como yo lo vivo, ¿no? No recuerdo ahora mismo así ninguna en particular. Bueno, sé que había una que decía que los fantasmas tenían miedo de los vivos. Realmente, ¿cuántas veces se ha escuchado decir que los muertos no pueden dañarte, que los que te pueden hacer daño son los vivos, ¿no? Pues hay un momento en el que dentro del contexto, pues una de las frases, una de las palabras que ella colecciona es la palabra fantasma. Ella colecciona una palabra y le asigna un significado. Y entonces, pues, fantasma, ese ser que tiene miedo a los vivos. Y después añade que tienen gusto y corazón picante, que les gustan los dulces picantes, porque ve cómo la anciana desaparece ante sus ojos, y la anciana no es una fantasma, ¿vale? Entonces, no sé, se me vienen, Ricardo, se me vienen a la cabeza. Los personajes eran muy buenos. Incluso en Estatua de Sal, que había un asesino psicópata de fondo, tú no te enterabas hasta el final del libro, porque esa era la idea, que cuando llegara al final dijeras, no, venga, por favor, este no puede ser, ¿no? Pero aquí no, aquí se trataba desde primera hora. Yo quería que la gente odiara a la bruja o odiara a Rebeca. Alguien me comentó en una de las reseñas que han hecho que Rebeca es más malvada que la propia bruja, que Rebeca tiene mucha ira dentro. Entonces, bueno, pues sí, le hemos dado ahí un puntillo, ¿verdad? Y yo decía, Ricardo, estoy pasándome lo grande. Hemos trabajado mucho. Sí, es que claro, hay escritores, lo típico, ¿no?, del escritor brújula y el escritor mapa. Y escritores que más o menos saben lo que van a escribir. Yo lo intenté, de verdad, lo prometo, lo intenté, pero es que no puedo. Se me vienen los personajes a la cabeza y yo los tengo que dejar, que cobren vida. Entonces, el final del libro, yo misma no lo sabía. O sea, yo decía, tienes que terminar, porque el libro llevaba ya por 700 páginas. Y yo decía, quizás ya te has pasado un poquito, córtalo, ¿vale? Y sí, termínalo. Y lo terminé de una forma que no era el final del libro. Empiezo a mandar el libro a editoriales, ¿vale? Por aquel entonces el búho no existía todavía. Así que yo lo mandé a todas las grandes editoriales. Yo sé que Planeta va a llorar en un futuro. Lo sé. Pero lo siento. Entonces, había una editorial que me pedía que no pasara de un número de páginas. Y yo me sentí furiosa, porque yo decía, si te gusta escribir, si te gusta leer, ¿por qué tienes que limitarme el número de páginas? ¿Por qué me tienes que limitar? Yo estoy harta de ver novelas de fantasía que tienen 4000 páginas. ¿Por qué yo no puedo pasar de las 400 y algo de páginas? No lo entiendo, además a ti te lo decía mucho, Ricardo, que tengo que cortar el libro. Pues no sé cómo, pero lo corté muchísimo. De 700 páginas en el Word pasó a 400 prácticamente. Lo que pasa es que al maquetarlo se ha quedado en 522, creo recordar. Pero en el Word eran unas 400 páginas. O sea, me cargué casi la mitad del libro. Y lo único que conseguí fue que ganara muchísimo. Ganó muchísimo. Porque cuando dejas que la imaginación se te vaya, a veces se te va demasiado. Y no te puedes andar tanto por las ramas. Así que, guillotina. Y ahí comienza, cuando leo un libro, supongo que sin darme cuenta lo he traspolado al mío. Cuando yo estoy leyendo un libro me encanta lo típico de leer un capítulo, que el capítulo no sea muy largo y dice, voy a leer otro más. Voy a leer otro más. Y cuando te das cuenta dices, jolín, que me he leído medio libro. Y eso era lo que yo quería que pasara con esta novela. Y como son varios personajes, pues tenían que ser capítulos cortitos para que no se me cansara mucho el lector y pasara al siguiente. Y así Pues tenemos nuestro ritual para concluir el acto, que deberíamos de plantearnos iniciar la próxima presentación. Bueno, no sé del baratillo, no.
¿No? ¿Por qué? Si me compro un sombrero de bruja y unas medias de raya. Tiene su lugar, cada cosa tiene su Me han lugar. retado fuera de Pero bueno, broma. además, así nos hablan todos y nos ponen a parir. Pero bueno, lo que decía, que tenemos nuestro propio rito. Ya hemos hablado que brujería como hoy en día es igual a adoración a la Gran Madre, a la diosa. Nosotros aquí también adoramos mucho a la Gran Madre de Sevilla. Y en eso va este rito que hemos escrito Margarita y yo. ¿Lo has escrito tú? Bueno, ya. Es pequeño ritual. No hemos puesto velas porque claro, No queremos que nada. nada. No está bonito. Yo lo inicio, solamente he sacado una copia. ¿Vale? Y tú, donde pone Margarita. Soy una bruja con Vale. Hasta ahí vamos bien. Yo soy la que gira la rueda, trayendo la vida al mundo y guiando a aquellos que pasan a lo largo de los caminos. En la frescura de la brisa oirán mis señales. Mi corazón está en el rugir del viento. Cuando tengan sed, mis lágrimas caerán sobre ustedes como una gentil lluvia. Cuando estén cansados, hagan una pausa para descansar sobre la tierra que es mi pecho. Yo les doy calor y comodidad sin pedir nada a cambio, excepto a que amen a todas las cosas, incluyéndose a sí mismos. Sepan que el amor es la chispa de la vida. Siempre está allí, siempre contigo, aunque no se vea. Tú no necesitas buscar muy lejos, porque el amor es la luz que enciende sin vacilación. El amor es el comienzo y el final de las cosas.